Buenas tardes, mi nombre es Johan Gustavo Pedraza Sánchez y hoy presentaré la práctica 2 puertos y conectores de la materia recursamiento. Puerto en informática. Un puerto es una interfaz a través de la cual se puede enviar y recibir los diferentes tipos de datos. La interfaz puede ser de tipo física hardware o puede ser a nivel lógico o de software, en cuyo caso se usa frecuentemente el término puerto lógico. Por ejemplo, los puertos de redes que permiten la transmisión de datos entre diferentes computadoras. Los puertos que existen son puerto conector mini DIN6, conector mini DIN6, conector registered jack, puerto universal serial bus, conector de sub, conector de sub DB25H, conector de sub DE15H y de sub 15H, 3 conectores jack, entre otros. ¿Qué es un conector? Para poder definir qué es un conector que se utiliza en la computadora debemos tener en cuenta que es necesario discernir también cuáles son los tipos de elementos que deseamos conectar a la PC y cómo es que estos se conectan, es decir, cuál es el protocolo y el proceso de conexión de los mismos. A continuación, algunos pasos a seguir. En mi definición propia de puerto de computadora, lo que yo entiendo por puerto de computadora es que es una parte que conforman las computadoras. Hay distintos tipos y con diferentes funciones y la mayoría de ellos sirven para comunicar la computadora con el mundo exterior y los otros dispositivos y periféricos. También tengo mi definición propia de conector de computadora. Según lo que yo entiendo, un conector de computadora es un medio por el cual podemos conectar distintos puertos a la computadora. Un ejemplo sería un conector USB que sirve para conectar la memoria USB con el puerto USB y así transmitir información de la memoria a la computadora o viceversa. Puerto PS2. El conector PS2 es un puerto creado por IBM en 1987. Su principal uso fue para conectar teclados y ratones al ordenador. Fue de los primeros conectores diseñados para esta función. Otro tipo de conector que tenemos es el RJ45. Es un conector que se utiliza para conectar a redes dispositivos mediante un cable que puede ser hasta de 8 hilos en su interior. El conector posee 8 pines, aunque no siempre se utilizan todos. Otro puerto que tenemos en la PC es el puerto USB, por las siglas Universal Serial Bus. Es un puerto diseñado para conectar varios periféricos a una computadora. El puerto USB se encuentra en todas las computadoras modernas. Hay algunos conectores diferentes que se utilizan para conectar a los otros dispositivos. Otro puerto que tenemos es el puerto paralelo. El paralelo es un tipo de puerto y existen diferentes modelos de interfaz o puertos que son paralelos dependiendo de los periféricos para los que se han diseñado. Dependiendo de este tipo de puerto destinado a tipos de concretos de periféricos, estos pueden tener una cantidad determinada y concreta de contactos o cables. Otro puerto que tenemos es el MIDI, siglas de Musical Instrument Digital Interface. Es un estándar tecnológico que describe un protocolo. El MIDI transporta mensajes de eventos que especifican notación musical, tono y velocidad, intensidad.
Otro puerto que tenemos es el puerto serie. El puerto serie en la actualidad es una de las principales formas de comunicación entre los dispositivos externos y ordenadores en la actualidad. Una interfaz que podemos encontrar en absolutamente todos los periféricos que tenemos en nuestro escritorio, así como en el interior de nuestro equipo. Otro puerto que tenemos es el VGA, por sus siglas Video Graphics Array o matriz de gráficos de video. Se utiliza para denominar a una pantalla estándar analógica de computadora, la resolución 640 x 480 píxeles, el conector de 15 contactos de subminiatura, la tarjeta gráfica que comenzó IBM por primera vez en 1988. Otro puerto que tenemos es el jack de 3.5 mm. Es el puerto de audio más común en los dispositivos electrónicos. Puede ser compatible con la mayoría de auriculares con cable, conocido igualmente como mini jack o simplemente conector de auriculares. El jack 3.5 tiene su origen en las centralitas de telefonía del siglo XIV. ¿Qué es el puerto TCP/21? El protocolo de transferencia de archivos FTP proporciona un marco para la transferencia de información entre dos computadoras en red, como lo hace un protocolo de transferencia de hipertexto HTTP a través de un navegador web. Otro de los puertos que existen es el puerto TCP. Puerto TCP/515 utiliza el protocolo de control de transmisión TCP. Es uno de los protocolos principales de las redes TCP/IP. TCP es un protocolo orientado en la conexión. Necesita el apretón de manos para determinar comunicaciones de principio a fin. Conclusión: según lo que yo entiendo, existen muchos tipos de puertos y conectores que cumplen distintas funciones en la computadora, como transmitir video, audio, información. Algunos son ya analógicos, otros siguen usándose, pero fueron importantes para el desarrollo de la informática. Aquí dejo las fuentes de información, espero les haya gustado. Gracias.